¿Le sale el mensaje grabando, cierto? Sí, ahora sí. Ahí se ve, Bien, sí. estupendo. Bien, de lo que vamos a revisar la ayudantía hoy día va a ser resolver sistemas de ecuaciones, entre comillas, a través del determinante para revelar información a través de él. Y después seguido a entender lo que es la regla de Cramer. Bien, lo primero, adelantarles lo siguiente. Nosotros, bueno, una de las cosas que logramos antes revisar la semana pasada fue el concepto de determinante. El determinante nos puede ayudar de una manera nos puede ayudar de una forma más expedita que resolver los sistemas de ecuaciones de forma de escalonada junto con la inversa. Bien, esto nace por lo siguiente. Nosotros resolvemos sistemas de ecuaciones del estilo AX es igual a B. Si nosotros conocemos la inversa de A, podemos aplicar la inversa por la izquierda claramente. Entonces nos quedaría X a la menos 1 por B. Y así podríamos resolver sistemas de ecuaciones de una forma mucho más expedita. Ya solamente esforzarnos demasiado, solamente en encontrar la inversa. Y bueno, ante eso ya revisamos dos metodologías. La primera es utilizar sistemas, o sea, operaciones elementales para encontrar la inversa. Y la segunda es a través de la adjunta y la transpuerta. Bien. Pero antes de uno lanzarse a resolver sistemas de ecuaciones por la vida, uno tiene que cuestionarse algo. ¿Qué pasa con el determinante? En particular, el determinante de A. Bien, si el determinante de A llega a ser 0, distinto de 0, existe solución única. En cambio, si el determinante de A llega a ser 0, existen dos posibilidades. O bien existen infinitas soluciones, o no existen soluciones. ¿Ya? Esto nos sirve, por ejemplo, si nos dicen resuelve el sistema de ecuaciones. Si solamente nos piden resolverlo, simplemente uno calcula el determinante como punto de partida y verifica si es que es distinto de 0. Ah, ya, sí, tiene solución. En el caso contrario, existen infinitas soluciones o bien no existen. Es un punto de partida muy importante. Luego, tenemos algo que se llama la regla de Cramer. Y la regla de Cramer consiste en agilizar el proceso del cálculo de sistemas de ecuaciones a través del determinante. Bien, acá nos expresa una metodología considerando n variables, n ecuaciones, esto es importante, n variables y n ecuaciones. Si existen más ecuaciones que variables, el problema está sobredimensionado, y si existen menos restricciones que variables, el problema está subdimensionado. ¿Ya? Eso es uno. La estrategia de resolución de la regla de Cramer es relativamente sencilla, lo que sí hay que practicarlo una vez para que nos quede guardado en el cerebro y ya replicar. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de identificar de este sistema de ecuaciones es la matriz A, que está involucrada con las variables, que está acá. La matriz A ya hemos conversado varias veces sobre ella, que son la matriz de coeficientes. Nuestra variable de X, las incógnitas. Y después la variable B, que vendría siendo el lado derecho. Bien. Para resolver todo esto, como requisito es que el determinante sea distinto de 0 de nuestra matriz A. Con eso ya listo, si uno quiere determinar las variables asociadas a nuestro vector de variables, es, por ejemplo, x1, que está asociado a la posición 1, 1, consta de la primera columna de nuestra matriz A, reemplazarla por nuestra matriz B y calcular ese determinante. Y para determinar ya X como tal, el determinante que nosotros hicimos del reemplazo, divídelo por el determinante de A. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar, pongámosle acá letras conocidas, X, Y y Z. Entonces acá X, Y. Si quisiéramos encontrar Y, basta de tomar nuestra matriz A, buscar nuestra segunda columna y reemplazarla por la columna de B. Calcular el determinante de esa matriz reemplazada y dividir por el determinante que nosotros determinamos anteriormente. Y así encontramos Y. En el caso que quisiéramos encontrar Z, nuevamente se replica. Buscamos la tercera columna, bueno, acá no está en la imagen, y se reemplaza por la columna de B. Calculamos el determinante de esa matriz reemplazada, dividimos por el determinante original de la matriz A, y hemos encontrado Z. Y en el caso que el sistema de ecuaciones fuese más grande, replicamos el procedimiento sucesivamente. Dificultad, calcular determinantes. Ya si se nos va a encollar el cálculo de determinante,
claramente Kramer no es nuestra mejor opción. ¿Ya? Si somos clever con determinante, aquí viene el clásico, depende del consumidor. ¿Ya? Es claro que cada estudiante tiene distintos gustos, distintas metodologías, así que está abierto, pero en el caso de que se le dificulte usar Kramer, absténgase, ¿ya? Porque es muy propenso a errores de cálculo, si es que no tenemos muy interiorizado lo que es el tema de los determinantes. Bien, este es como el breve resumen. Ya cuando terminemos esto, revisaremos lo que ya vendrían siendo vectores y voy a intentar introducir algunas cosas más o menos interesantes que nos pueden servir a futuro. Bien, la ayudantía, como les comentaba, está constituida por tres partes. Los primeros dos problemas corresponden a la ayudantía anterior. Y esto acá ya es error mío por problemas de comunicación junto con el profesor, porque me hice una idea errónea con respecto a lo que viene en la materia. Bien, así que nuestro enfoque va a estar centrado en la pregunta 1 y 2, seguido de un resumen de vectores. Ya la próxima semana, como va a tener más tiempo, más imaginación en mi cabeza, podemos desarrollar más problemas un poco más entretenidos. Bien, problema número 1. Tenemos acá, recortar, dividir en 2, split. Y agregamos el tiro al otro para que no se nos pierda. Recortar. Tenemos eso y tenemos esto de acá. Bien. Espero que se logre observar. Bien, tenemos el problema número 1, que dice, analice según los parámetros lambda y beta el siguiente sistema. Tenemos lambda x más y más z igual a 1. Después tenemos x más lambda y más z igual a mu. X más y más lambda z igual a 2 mu. Analizar qué cosa, que tenga solución única, no tenga solución y tenga infinitas soluciones. En tal caso, expresar el conjunto de soluciones infinitas. Con lo que han visto en clases y con lo que le he comentado, ¿qué me podrían decir como punto de partida para intentar analizar este sistema de ecuaciones? Primero deberíamos representarlo en matrices, ¿o no? Ya, súper. Hagamos caso inmediato en esto. Dame un segundito que tengo la escoba en el escritorio. Bien, el sistema matricial que nos ofrece ese sistema de ecuaciones es el siguiente. Tenemos lambda 1, 1, 1, lambda 1, 1, 1, lambda. Y esto multiplicado por x y z. Y esto tiene que ser igual a 1 mu y 2 mu. Ya por si acaso mi mu es como una m media extraña. Listo, tenemos el sistema de ecuaciones como un sistema matricial. ¿Qué hacemos ahora con el sistema matricial? Calcular su determinante. Claro. Entonces, nuestro primer punto de partida, ya sea resolver sistemas de ecuaciones a través de Kramer o resolver sistemas de ecuaciones a través de la inversa o analizar sistemas de ecuaciones, va a ser siempre abordar el determinante. Entonces, acá hemos determinado lo que es la matriz A. Esta es nuestra matriz X grande, por decirlo de alguna forma. Y esta es nuestra matriz B. Vamos a primero observar el determinante de A. Entonces, el determinante de A va a ser líneas paralelas, lambda 1, 1, lambda 1, 1, 1, 1. Bien, ideas, ayudas con respecto a este determinante. Operaciones elementales ahora. Bien, analicemos cuáles primero, porque a veces las operaciones elementales nos pueden llevar a algo quizás más feo. Recordemos que el objetivo de las operaciones elementales es formar Columnas, o sea, filas nulas. filas nulas o columnas lunas o armar los más ceros posible en algún lado. Bien, a mí me parece conveniente, por ejemplo, o ideal, trabajar la primera, por ejemplo, la primera fila, atacar a la segunda, así nosotros restamos este 1 acá, y esta primera
con la tercera, por ejemplo. Este 1 va a armar acá un 0. Pero el único 0 que vamos a tener disponible va a ser este. Ya, y otro acá. No logro visualizar otro 0 más. Ya, Claro, o así sea, que eso. después de hacerle porque podríamos hacer la tercera menos la segunda y podríamos sacar el primer uno de la tercera como cero. Vamos por Pero pasos, veamos, veamos, veamos. donde va a intervenir la segunda con la primera, claro. La segunda con la primera, ¿ya? No, es que te Entonces, decía que si hacemos la tercera con la segunda, podemos eliminar el primer uno, el de la izquierda, ¿ya? o el de abajo. Pero tú querías intervenir la primera con la segunda, entonces ya no lo podríamos hacer, porque va a quedar con respecto a Lambda. Claro, o sea, cualquier estrategia es viable. Yo lo escucho a ustedes, yo estoy a la orden de ustedes. Ya. ¿Seguimos tu consideración? Eh, Como quieran, ¿no? Sí. Yo estaba proponiendo nomás, no sé qué dicen los demás. Ya, entonces, si es que nadie se opone, veamos. Me habías comentado que la tercera ataca a la segunda con un -1, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, veamos, nos queda. La primera queda intacta y la segunda nos queda. Todo esto se multiplica por un -1 y suma la segunda, es decir, 0, lambda menos 1, 1 menos lambda. 1, 1, lambda. Bien. Hemos hecho el primer procedimiento para encontrar el determinante. ¿Existirá otro más? Tendría que ser la tercera menos la primera. La tercera menos la primera. Ya. Veamos, sería. Atacamos a la tercera Pero desde la primera. en todo caso, o podríamos hacerlo la tercera menos la primera por uno partido en lambda. Podría ser. Ah, ahí no estamos complicando la vida, porque ahí estamos asumiendo, si es que consideramos uno partido en lambda, Ah, que es estamos distinto. considerando lambda distinto de cero. Y eso. Hola, Hola. ya que recién pude entrar, te veo a ti, no sé si todos te ven a ti o ven a lo mejor El quizás notebook. porque recién entré, claro, Sí. Lo reinicio, da un segundo. vale, gracias. No hay por qué. Lo que estaba comentando. Apaguen los micrófonos. Listo, gracias. Ya, lo que le estaba comentando. En este caso, como nos están pidiendo analizar lambda y mu, Sorry, pero ahora yo no veo nada. no, si hemos cancelado el. Ahora sí, deberían ver todos de nuevo. ¿O está pegado? Creo que se pegó. A ver, vamos de nuevo. No están todos todavía. Ya, ahora se supone que hemos vuelto a la transmisión usual. Ahora sí veo Se también, ve la lista de gracias. nuevo. Ningún problema. Lo que le estaba comentando, en el caso de que nosotros dividamos por lambda por mu, estamos asumiendo que lambda y mu son distintos de cero. En este caso no lo sabemos porque nos están pidiendo analizar. Así que en este caso la opción de dividir no es lo mejor, ¿ya? Porque no estaríamos comiendo soluciones. O en este caso, temas de análisis. Bien, así que quedémonos solamente con sumas y restas. Ya, había comentado el compañero que ¿de la primera a la tercera o de la tercera a la primera? Yo me la voy a jugar con a la tercera, atacarla desde la primera, con un -1. ¿Ya? Aquí tenemos que tener paciencia nomás, con calma. La primera se queda intacta, la segunda queda intacta, y la tercera nos queda 1 menos lambda, 0 y lambda menos 1. Esto es el mejor procedimiento que hemos determinado, por lo cual vamos a tener que trabajarlo desde acá. ¿Ya? Para no complicarnos la existencia, vamos a fijarnos en la primera columna para ir trabajando desde acá. ¿Ya? Y vamos a aprovechar este 0 que nos aporta cierta información. Entonces, el determinante que nos quedaría sería... No veo. Disculpa, pero están levantando la mano. Es que no veo, no se ve nada. Chuta, ¿qué pasó? ¿Recién entraste o...? Sí, profe, disculpe, que estaba trabajando. Vamos de nuevo. Ya, buen detalle. Yo no sabía que cuando ingresaban se perdía la transmisión. O sea, para los nuevos. Ya. ¿Y ahora?
Veamos. Creo que no. Hay una P grande nomás. Yo no sé por qué se pega. O sea, el tablet no sé por qué se pega la transmisión. Ya. Se supone que en 3, 2, 1 y volvamos a la transmisión habitual. Sí. Ahora Ahí sí. sí. Gracias. Sí, ahí volvimos a la pizarra. Bien, como estábamos comentando, bueno, para hacer una breve introducción a los compañeros, estamos abordando un sistema de ecuaciones que está involucrado un lambda y un mu, que necesitamos analizarlo de manera tal que encontremos solución única, no tenga solución y tenga infinitas soluciones. Lo que hemos hecho hasta el momento es representar este sistema de ecuaciones en un sistema matricial, en donde hemos determinado nuestra matriz A, nuestra matriz X y nuestra matriz B. Para poder abordar todo esto, habíamos comentado que en los sistemas de ecuaciones tiene sentido analizarlos siempre y cuando el determinante sea distinto de cero, lo cual nos indica que existe una solución única. Y si es que el determinante llega a ser cero, tenemos dos posibilidades. O bien existen infinitas soluciones o no existen soluciones. Bien, entonces nuestro puntapié fue llevar el sistema a un sistema matricial, identificar nuestra matriz A y enfocarnos con el determinante. Con el compañero hemos estado dando ideas de cómo poder abordar esto. Recordemos que si podemos armar los más ceros posibles a través de operaciones elementales de sumas, ojo, de sumas, el determinante es equivalente y más rápido calcular, ¿ya? La operación elemental es que hemos hecho hasta el momento, que a la fila 3 la atacamos desde la fila... Perdón. Ya se me olvidó la lectura. A la fila 2 la atacamos desde la tercera con un -1. Y después a la fila 3 la atacamos desde la primera con un -1. Y el determinante que nos ha quedado, o sea, el determinante equivalente es el siguiente. Ahora nos vamos a enfocar en calcular ya el determinante, enfocándonos en la primera columna, como lo hemos visto la semana pasada. Para el determinante recordemos que se antepone el primer valor escalar junto con el subdeterminante equivalente, es decir, lambda por el determinante lambda menos 1, 1 menos lambda, 0 y lambda menos 1. Después en rigor sería, tenemos un más, un menos y un más. Como es 0, no tiene sentido abarcarlo y nos queda 1 menos lambda, el otro subdeterminante, que corresponde a eliminar estas dos cosas. Y nos queda, veamos si me da el espacio, sí me da. Entonces comentamos que se elimina esta fila y esta columna, nos queda 1, 1, lambda menos 1, 1 menos lambda. Bien, veamos qué nos queda ahora. Lambda. Diagonal menos diagonal, ¿cierto? Nos queda lambda menos... Voy a poner dos paréntesis para que se entienda todo esto. Lambda menos 1 al cuadrado menos 0 más 1 menos lambda por... Y aquí va a estar interesante. Tenemos 1 menos lambda por 1 por 1 menos lambda y menos lambda menos 1. 1 menos lambda menos lambda menos 1. Bien, ya desarrollando un poco los paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Lambda menos 1 al cuadrado más 1 menos lambda por, veamos qué ocurre con ese paréntesis. 1 menos lambda más 1, ¿cierto? Nos queda lambda menos 1 al cuadrado más 1 menos lambda y nos queda me perdí solo. Puedes Nos sacar queda- el todo afuera y ponerle 1 menos lambda. Sí, dame un segundo para que lo veamos todo. 2 menos lambda, ¿cierto? Y ahí el compañero nos comentaba que podemos factorizar por 2 en ambos lados y llevar el 2 afuera. Ya, yo me quedé sin hoja, así que vamos a duplicar esto. Y vamos a borrar un poquito más arriba. Súper. Retomamos. Tenemos, ya, vamos a hacer sugerencia de lo del compañero. Tenemos lambda menos 1 más 2, 1 menos lambda, 1 menos lambda, ¿cierto? Al cuadrado. Cuadrado, que no se nos pierda.
Después observamos que en el lado derecho también tenemos un cuadrado, ¿cierto? Más 2, 1 menos lambda al cuadrado. Bien, aquí vamos a hacer una pillería. Cuadrado. Cuadrado de nuevo. Muchas gracias. Acá vamos a hacer una pillería. No tenemos mucha pillería que hacer, la verdad. Ya iba a decir que factoricemos por un menos, pero me salvaste con el cuadrado. Vamos a factorizar el término común. Espero que todos logren ver que este término de acá, el 1 menos lambda que está escrito ahí más o menos, 1 menos lambda, es lo mismo que lambda menos 1 al cuadrado. ¿Todos logran ver la equivalencia entre estos dos? Yo no. Ya, lo que... Sí. Vamos a verlo para todos. Lo que ocurre con esto, 1 menos lambda al cuadrado, es lo mismo que consideramos lo siguiente. La potencia está lo más afuera posible, ¿cierto? Vamos a introducir un paréntesis interno, por decirlo así, en donde tenemos menos 1 por lambda menos 1. ¿Ya? Existen dos formas de ver esto. Ya es como factorizar por menos o multiplicar todo por un menos de forma equivalente. Es decir, un menos por fuera y un menos adentro. ¿Ya? Entonces, menos 1 por menos 1, 1. Bien, entonces podemos pensar que factorizamos por un menos 1, que es lo más fácil de entender, y como todo el paréntesis externo está al cuadrado todavía, por propiedades de potencia, en rigor nos queda menos 1 al cuadrado, lambda menos 1 al cuadrado, y bueno, menos 1 al cuadrado no les queda más y nada menos que ser 1. Y ahí nos queda el lambda menos 1 al cuadrado. Entonces, se establece, voy a dejar esto un poquito más al lado, como una nota. Se establece que son equivalentes por un signo. Ojo, esto siempre y cuando sea el cuadrado, si no, no funciona. Por lo tanto, 1 menos lambda al cuadrado es lo mismo que lambda menos 1 al cuadrado. Bien, vamos a aprovechar esa relación para poder establecer lo siguiente. Tenemos en equivalencia, esto de acá es lo mismo que este, entonces un término común. Entonces factorizamos por lambda menos 1 al cuadrado y nos queda como término entre medio lambda, que proviene de este término acá, de esta factorización, más 2, que proviene de esta factorización. Bien, en resumen, el determinante de a través del determinante equivalente, concluimos que es lambda menos 1 más lambda más 2. Bien, aquí quedó independiente del parámetro mu. ¿Ya? Recordemos que el mu está cargado solamente en la parte de B, nuestra matriz B. Bien, con respecto al determinante, ¿existe alguna duda? No, Súper. Entonces, habíamos comentado de que para poder hacer análisis, o bien intentar abordar sistemas de ecuaciones, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que el sistema de ecuaciones sea distinto a cero, perdón, el determinante sea distinto a cero, y si es igual a cero, ver las alternativas que nos ofrece. Puede ser o bien infinitas o ninguna solución. Ya se está uniendo Claudio Busto, así que vamos a tener que hacer todo esto de nuevo. Claudio. Andrea levantó la mano, no sé. ¿Andrea tiene alguna duda? Ya. Claudio, cuéntanos, ¿puedes ver la pantalla? ¿El cuaderno? Hola, me acabo de conectar. Me estáis preguntando a mí, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, estoy viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí se ve? Súper. Bien. Entonces ya hemos determinado lo que es el determinante. Entonces ahora para verificar qué vamos a hacer con los valores de lambda es igualarlo a cero. Bien. Entonces revisaremos. Remos lambda es igual a cero. O sea, el determinante de A es igual a cero. Entonces nos queda
dos cosas. Lambda menos 1 al cuadrado. Lambda más 2 o sea, lambda más 2 es igual a 0. De acá se extraen dos posibilidades. O bien, lambda es 1 o lambda es menos 2. En este caso podemos concluir de forma previa, ojo, no sé dónde dejar esto bien acotado. Podemos concluir que si lambda es distinto de 1 y distinto de menos 2 y mu perteneciente a los reales, tenemos solución única. Bien. Simplemente con el cálculo del determinante, verificando que los valores que nos dan sean distintos de 0, podemos asegurar de que el sistema de ecuaciones posee solución única. Bien. Pregunta, ¿todos logran visualizar esto de acá? Sí. Segunda pregunta. ¿Alguno le genera inquietud de que mu no está sujeto a alguna condición? El mu no está sujeto a ninguna condición, puesto, primero, que no está involucrado dentro del determinante y solamente está afectando, o sea, segundo, y solamente afecta al lado B. Bien, entonces ya hemos concluido de que posee solución única. Lo que tenemos que ver ahora es que no tenga solución y tenga infinitas soluciones. Para ello tenemos que acercarnos al caso en que el determinante sea 0. Bien. Entonces, para lo demás, para ver si posee infinitas soluciones o bien no posee, debemos considerar lambda igual a 1 o lambda es igual a menos 2. ¿Con cuál les tinca interesante partir? Porque acá no tenemos método de partida para saber cuál es infinita o cuál no tiene. Ya hay que aventurarse con uno. ¿Con cuál les tinca aventurarse? Con el menos 2, porque el 1 se ve como más obvio, ¿no? Ya. Ojo, no todos tienen tu vista águila, así que me parece interesante. Vamos a partir con lambda menos 2 y veamos qué pasa. Ahora, como estamos en un método de análisis y ya el determinante logró su objetivo de saber discernir entre posee única o tiene otra viabilidad, lo logró. Ahora, para verificar si posee infinitas o no tiene soluciones, vamos a tener que hacer uso de la matriz ampliada con el concepto de rangos que vimos la semana pasada. Bien, al considerar lambda igual a menos 2, vamos a establecer la matriz A y su ampliada de inmediato para ver qué podemos hacer. Si consideramos lambda igual a menos 2, tenemos menos 2, 1, 1, 1, menos 2, 1, 1, aquí se me están confundiendo los 1 ya. Menos 2, 1, 1, 1, 1, menos 2. Y su ampliada tenemos que era 1 mu y 2 mu. 1 mu y 2 mu. Bien, tenemos la matriz ampliada. Lo que vamos a intentar hacer ahora va a ser escalonar lo más posible y ver el concepto de rango. Ya, yo les propongo, antes de empezar a escalonar, hacer un enroque, un intercambio de filas. ¿Ya? ¿En cuáles? La primera y la tercera. ¿Esto por qué? La tercera posee un 1, nos sirve de pivote, muy rápido. Entonces vamos a intercambiar la tercera con la primera, indicando E1, 3. Entonces la matriz similar nos queda 1, 1, menos 2, 2 mu, mu y 1. 1, menos 2, 1, menos 2, 1, 1.
Bien, tenemos el pivote acá. Es nuestra mejor ayuda. Lo que vamos a hacer ahora va a ser desde la primera atacar a la segunda con un -1. Vamos a atacar a la tercera desde la primera con un +2. Y vamos a ver qué ocurre. Así vamos a armar los más ceros posibles. La primera se mantiene intacta. 2 mu. Entonces nos queda 0. 1 con -2. O sea, -2 con -1. -3. 1 con +2. Nos queda 3. Y nos queda mu, -2 mu, menos mu. En la última nos queda 0. 1 con -2, -1. 1 con +2, 2. Y finalmente nos queda 1 menos 4 mu. Si no me falla el cómputo. Bien. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Tenemos 1, 1 menos 2, 0 menos 3, 3. 0 menos 1, 2. ¿Qué más podríamos realizar? A mí se me ocurre de forma interesante ya no armar la diagonal, sino que vamos a hacer bueno, ¿Se puede hacer otro cambio de fila a columna? sí. Lo que iba a proponer antes de salir de esa idea era hacer una escalonada media extraña. En vez de escalonar en diagonal, era tener este como pivote y que ataque la segunda. Pero para que se vea un poco mejor y concuerde con el método de Gauss-Jordan, vamos a hacer el enroque de la segunda con la tercera para poder armar de mejor forma la matriz escalonada. Bien, vamos a hacer uso de lo propuesto. Vamos a enrocar la segunda con la tercera. Nos queda 1, 1, menos 2, 2 mu. Falta una consulta. Me perdí un poquito. Te escucho. El -1 de la tercera fila. El -1 de la tercera fila. ¿Y este? Ajá. Cuéntame. Porque ¿Te da? estamos atacando. Ah, tiene que ser 3, claro. Exactamente. Buena observación, nos cambia el panorama completamente. De hecho, nos viene súper bien. ¿Por qué nos viene bien? Se ahorra el enroque. Claro, puede matar de inmediato el de abajo. Buena observación, vamos a ver si estamos todos bien. 2 mu menos mu. Bien, me parece. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta tercera, bueno, tenemos dos opciones, la verdad. Esta, sumarla con lo de abajo. O bien, sumarlo con el de arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué les parece más razonable? ¿Segunda a la tercera o la tercera a la segunda? Segunda, la tercera parece mejor, ¿no? Para que quede el 1 el segundo en línea. Súper, entonces vamos a hacer este 3, matar al 3 de abajo. Entonces, a la tercera fila, los vamos a atacar desde la segunda, con un 1. Y nos queda 1, 1 menos 2. 2 mu, menos mu. Entonces, estamos atacando a la tercera. Entonces, le tenemos que sumar este mu abajo. Entonces, nos queda 1 menos 5 mu. Nos queda 0 menos 3, 3. 0. ¿Qué más nos queda? 0, 5. ¿Cierto? Entonces, nos queda 0. O sea, 1, 1 menos 2 igual a 2 mu. 0 menos 3, 3 igual a mu. 0, 0, 5, 1 menos 5 mu. Bien, ¿qué más podemos hacer? La primera por 3, Por para que la segunda quede 1. Claro, sí. Dame un segundito. Es que este de acá nos debería haber dado o bien infinita solución o no tiene soluciones. Para que eso ocurra, significa que una fila nos debe haber quedado puros ceros. Significa que algo hice mal. Dame un segundo, voy a hacer rapidito. Menos 2, 1, 1, 1, 2, menos 1. Entonces enrocamos la primera con la tercera. Entonces nos queda 1, 1, menos 2, claro. Entonces atacamos la segunda con un -1, 0, menos 3, 3, claro. Y después atacamos a la tercera desde la primera con un 2. Nos queda 0, 3.
Ah, claro. Acá cometí un error garrafal. Y me titulo mañana y no sé multiplicar ni sumar. Tenemos un menos 2, que se amplifica con 2, es menos 4, y menos 4 más 1. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Le suena? Menos 3. Error mío. ¿Ya? Ahora solventamos el error garrafal. Entonces tenemos 0, 0. Al atacar con 1 acá abajo nos queda 0. Ahora sí. Tenemos una fila llena de ceros. ¿Qué podemos concluir? Infinitas soluciones. Que tiene infinitas. ¿Infinitas cuándo? Entonces, primero que todo, si te... 0 es igual a 1 menos. Pero ahí 0 es igual a 1 menos 5, 1 es igual a 0. Entonces no tiene infinitas solución, pues, ¿no? Sí. Dame un segundo. Vale. Tomamos lambda igual a menos 2, ¿cierto? Si mu llegase a ser un quinto. Si mu llegase a ser un quinto. ¿Qué ocurre con este término? Se hace 1. 0. Se hace Se 0. hace 0 y sería 0 igual a 0. Entonces, cuando tenemos 0 igual a 0, ¿ahí qué ocurre? Infinitas soluciones. Bien. Ahora, si consideramos lambda igual a menos 2 y mu, bueno, en rigor, mu en los reales menos el 1 quinto. ¿Ya? Esto hace referencia a que mu puede hacer cualquier valor en los reales, exceptuando el 1 quinto. Entonces significa que esta cantidad acá siempre va a ser distinto de 0. Entonces tenemos 0 a la izquierda, 0 a la derecha, por lo que no existen soluciones. Bien, eso es 1. Bien, hemos solucionado nuestro problemilla. Ya me percaté que tengo que corregir la pauta. En efecto, tengo que corregir la pauta porque me dio un tercio y tiene que ser un quinto. Ya, pero eso lo hago mañana. Bien. Acá, ¿les quedó claro la elección de mu para poder discernir entre infinitas y ninguna solución? Sí. Súper. Bien. Ahora, en el caso en que optemos por lambda igual a 1, ya el compañero con su vista de águila logró ver algo importante. ¿Ya? Ahora vamos a discutir qué es lo que vio. Entonces, en vez de considerar lambda igual a menos 2, tenemos lambda igual a 1, lo cual, ¿qué podemos concluir si tenemos puras filas de 1? Identidad. Casi. Como tenemos puras filas, en rigor tenemos las mismas filas en todos los lados, podemos simplemente tomar la Son las primera. variables iguales. Son las variables iguales. Los coeficientes de las variables son iguales. Podemos tomar la fila número 1, atacar a todas las demás con un menos 1, y nos van a quedar puras filas de 0. Entonces, vamos a atacar a la segunda con la primera con un menos 1. Vamos a atacar a la tercera con la primera con un menos 1. Entonces nos queda 1, 1, 1, 1, mu menos 1, 2 mu menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ampliada y cerramos. Bien. Tenemos puro 0. La única forma en que existan infinitas soluciones es que este término y este término simultáneamente sean 0. ¿Ya? Ahí x e y pueden tomar cualquier valor y obtener z, o x y z tomar cualquier valor y así obtener y, o y con z y así obtener cualquier valor en x. Así tendríamos infinitas soluciones, pero siempre y cuando estos dos compadres sean 0. Pero existe la forma simultánea en que esos dos sean 0.
Creo que no. No. ¿Cierto? Entonces, si lambda es 1 y mu pertenecen los reales, no tiene solución. ¿Ya? Porque ante cualquier valor que nosotros escojamos de mu, 1 nos va a quedar 0 igual a algo. Por ejemplo, si tomamos mu igual a 1, nos queda acá, 1 menos 1 es 0, sí, tenemos puro 0 acá, pero en cambio abajo vamos a tener 2 menos 1, que es 1. Entonces vamos a tener 0 igual a 1. Entonces ahí nos genera un sistema incompatible, por donde se vea. Por eso se dice que en este caso, ante cualquier elección de mu, junto con lambda igual a 1, no posee solución. Ahora, si consideramos lambda igual a 1, ¿qué más tenemos que hacer? Claro, no existen infinitas soluciones. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Para lambda igual a 1, no es posible determinar un mu, aquí voy a escribir tal que mu menos 1 sea 0, y además 2 mu menos 1 sea igual a 0. Por lo tanto, lambda igual a 1 no posee infinitas soluciones. Bien. Y de esta forma hemos analizado un sistema de ecuaciones a partir desde el determinante. Bien. Yo lo que tengo que hacer con la pauta, por lo que me acuerdo, esta de acá debe ser, me equivoqué lo más probable por hacerlo rápido. Este de aquí me dio un tercio, menos un tercio. Y así que metí mal los dedos, o sea, metí mal el lápiz, así que tengo que corregirlo. Bien. A no ser que alguien me diga que me equivoqué en el anterior y todo salvado. Pero creo que no, porque le dimos 2 veces la revisada. Intercambiamos, restamos, convincente esto, convincente aquello, entonces me equivoqué yo en la pauta. Bien, ¿qué les parece el problema para un análisis de sistema de ecuaciones? Desafiante. O sea, en certamen igual un poco difícil, porque la verdad es que uno va como pensando en otras cosas, pero bueno, si así son los certámenes, no hay que hacer. Claro. Oye, a todo esto hablando de certámenes les fue bien. Felicidades. Vi las notas, muchos 90, un par de 80 y creo que un par de 70, si no me equivoco. Qué buenas notas. Ojalá tener Bueno, esa... igual hay que agradecer que en la ayudantía se vieron cosas relevantes para poder rendir mejor. Pues, o sea, al menos de mi parte se agradece bastante el haber analizado ejercicios con profundidad. Qué bueno que haya servido el día anterior. Patricio, ¿te llegaron mis correos? Te he mandado unos 3 ejercicios que no he podido, he llegado a la mitad. Cuando pueda. A los 3 correos te he respondido a los 15 minutos, yo creo. No, no tengo ninguna respuesta. Mira, Quizás no llegan. después me das tu otro mail, porque por ejemplo, ayer te escribí a las 22:08, hoy día a las 8:50 y hoy día a las 16:40. Claro, no llegan al de la Santa UCM. Y después lo mandé al foro porque el profe me dijo, no le dije nada de esto, sino que vimos yo vi un ejercicio de Kramer que hoy día lo enseñó y le dije, oiga, pero ¿cómo se atacan estos ejercicios con letras? Y me dijo, mándalo al foro. Así que igual también mandé uno por ahí. El del foro lo vi también. Ya. Entonces, ¿cómo le mando un correo? ¿A qué correo o cómo lo hago? Mándame un mail con otro mail. Con otro mail Ya. tuyo. Y ahí te reenvío todos los mails que te he mandado. Ya, gracias, disculpa. No hay por qué. Ya, porque me parece extraño porque justamente el de la 8:50 fue como, ya empezamos el día a resolver dudas. Bien, este es uno de los problemas típicos, este es el clásico pregunta de certamen, puesto de que, como se dieron cuenta en el certamen, es muy de análisis. Bien, entonces es importante que ustedes puedan comprender distintas aristas de los problemas. Ahora, el segundo, que es de Kramer, es ya bien conocido en la informática, fuerza bruta.
Ya, bueno, en cualquier otro tipo de rama de ciencias duras, usar fuerza bruta es echarle para adelante y no perder el foco. Bien. En este caso nos dicen resolver el sistema de ecuaciones utilizando Cramer. Este problema, claro, tenía en la prueba como tal, era resolver a través de operaciones elementales y regla Cramer. Ya, entonces así resolvían dos temas con un solo problema. En regla de Cramer, recordemos, lo importante va a ser calcular determinantes. Uno, el determinante asociado a la matriz A, que está asociado al sistema de ecuaciones. Y después calcular determinantes adyacentes a cada solución. Por ejemplo, queremos encontrar x, bien, tenemos que reemplazar toda la columna de los coeficientes de x por la columna de parámetros b. Queremos encontrar y, reemplazar toda esta columna con esta columna. Queremos encontrar z, encontrar esa columna y ya sucesivamente. Bien. Entonces, lo primero, llevar esto a un sistema matricial para poder ver de una forma más clara la matriz A. ¿Qué nos queda? 1, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 2, 1, 3, 1. Cerramos. 5, menos 1 y 0. Ya, indirectamente acá nosotros tenemos nuestra matriz A y nuestra matriz B. Y entre medio que escondía nuestra matriz X. Lo primero para Cramer siempre va a ser calcular el determinante de la matriz A. ¿Ya? ¿Por qué? Si el determinante nos llega a dar por algún motivo 0, no tiene sentido resolver el sistema de ecuaciones, puesto de que no tiene solución. O sea, sí, puede tener infinitas soluciones. ¿Por qué no? Y lo otro que sea invertible, ¿o no? Claro, Bueno, es que eso también lo dicta el determinante. Si el determinante llega a ser distinto de 0, la matriz efectivamente es invertible. ok. Me quedé pensando en un problema que me mandaste. Entonces, lo primero, determinante. Entonces, determinante de la matriz A. Les pregunto a ustedes, ¿en esta matriz A se logrará ver alguna forma, un bypass? ¿Una forma de armar los más ceros posibles? ¿Les parece razonable pensar que este 1 que está acá, medio mal escrito, puede hacer lo suficientemente bueno para atacar los ceros de abajo? Sí. Sí, Atacar la segunda desde la primera con un menos 1 y atacar a la tercera desde la primera con un menos 1. Nos queda así, lo siguiente. La primera intacta, 1 menos 2, 1. Ah, perdón, nada que el menos 1 acá, menos 2. ¿Por qué con un menos 1? Con un 2, menos 2. Me equivoqué. Entonces tenemos 0, menos 2 con menos 2 nos da 4, y 4 con menos 1 es 3. Después tenemos menos 2 con menos 2, menos 4. Y después tenemos en la última fila 0, menos 1 con este 2 nos da 2. O sea, menos 1 con... Claro, nos da 2 más 3, 5. Y finalmente nos queda 0, ¿cierto? ¿Todos concordamos? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprovechar todos los ceros que tenemos disponibles acá para calcular el determinante. Entonces nos queda en rigor 1 por el determinante adyacente, que va a ser estos dos de acá. Y nos queda menos 20. O sea, perdón. 3 menos 4, 5 y 0, ¿cierto? Lo cual nos da diagonal positiva, 0, menos 4 con menos 5, 20. menos 20 con menos 20. Ahí nos soplaron. Súper. El determinante de esta matriz nos da 20, por lo cual nos queda simplemente calcular 3 determinantes más y ya hemos resuelto el problema. ¿Cuáles son esos 3 determinantes? Voy a hacerlo lo más explicativo posible. Para poder resolver esto, a través de Cramer, tenemos que considerar lo siguiente. Queremos calcular x. Para ello, nosotros vamos a considerar
el determinante original, que es este de aquí. Voy a aprovechar la magia de esto. Pegar. Pegar. Y pegar. Bien. Y todos estos van divididos en 20. 20, 20 y 20. Porque es el determinante. Entonces, si nosotros queremos encontrar X, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la primera columna, borrarla y reemplazarla por la columna del lado derecho del sistema de ecuaciones, o la matriz B. 5 menos 1 y 0. 5 menos 1 y 0. Bien, si queremos determinar Y, tenemos que borrar la columna que está asociada a Y y reemplazar por la columna de B. 5 menos 1 y 0. Y si queremos determinar Z, borramos la tercera columna y nos queda 5 menos 1 y 0. Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, se reduce a calcular 4 determinantes. El determinante de A y los 3 determinantes asociados a X, Y y Z. Bien, voy a copiar estos dos de acá y llevarlo a la otra página. Súper. Bien, ¿alguna idea para poder facilitar estos determinantes o ya les vamos con fuerza bruta nomás? No se me ocurre la forma de poder armar más cero, a no ser, si les parece, este Cambiar menos hacia 1, arriba, esa cambiarla arriba y eliminar el 5. ¿cierto? Bien, entonces vamos a borrar esto de acá. Vamos a hacer el procedimiento, pero como una nota, para no tener tan densa el cálculo. Tan denso, perdón, el cálculo. Entonces tenemos el enroque va a ser desde la segunda con la primera. Nos queda menos 1, menos 1, menos 2. 5, menos 2, 1. 0, 3 y 1. Bien. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es que a la segunda la atacamos desde la primera con un 5. Y nos queda menos 1, menos 1, menos 2. 0, menos 5 sería 5, con menos 2, 3. 5 con menos 2 es menos 10, con el 1 nos da menos 9. 0, 3, 1. Súper. Ahora lo vamos a llevar arriba. Ya, vamos a aprovechar todo esto. 20. Ojo, tenemos posición positiva en toda esta columna. Entonces nos queda, en rigor, un más, pero como el primer coeficiente es menos, menos 1. Y el determinante que queda de todo esto es, acá, 3, menos 9, 3 y 1. 3, menos 9, 3 y 1. Y ante todo esto nos queda menos, tenemos 3, menos 9 por 3, ¿cierto? Patricio, el menos 1 de adelante es porque la posición de ahí es positiva, pero el menos 1 era negativo. Ya, dale, perdón. Por el coeficiente, no hay ningún problema. Entonces tenemos 3, 18, 27, ¿cierto? A ver, veamos, tenemos 3 más 27, ¿cierto? Partido en 20. Y nos queda... Menos 3 medios. Yo no sé por qué el día en que hice la ayudantía, o sea, escribí la pauta de la ayudantía, metí mal los dedos a la calculadora, al computador, o lo hice mal en esencia. 5 menos 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 3, 1, partido en 20, sí. Y arriba me da 20. ¡Oh! Tenemos un detalle, queridos alumnos. ¿Qué pasaba con el determinante cuando enrocábamos una fila? Yo iba a preguntar eso, Cambiaba cambiaba. de signo. Cambiaba de signo, ¿cierto? Solo suma, sí, yo lo pensé, pero no lo dije. Es aquí un temazo, un tema, un rigor.
Se me olvida porque siempre lo intento evitar, porque se me olvida. ¿Ya? Recordemos que cuando nosotros estamos en el cálculo de determinante, habíamos comentado que las matrices equivalentes son 100% equivalentes y que solamente operamos con operaciones suma de las operaciones elementales, solamente sumas. ¿Ya? Los escalares también nos generan problemas, los intercambios nos generan problemas. El escalar, ¿qué hay que hacer? Amplificar por el escalar. Bueno, en realidad dividir por el escalar si es que multiplicamos, y si es que dividimos, multiplicar por el escalar. Y si es que intercambiamos fila, lo que tenemos es amplificar por un menos 1. Tantas veces nosotros hemos hecho un enroque. Entonces, en rigor, lo que ha pasado acá, que se nos pasó un enroque. Bien. Así que aquí tenemos que tener mucha cautela. Y mi recomendación es la siguiente. Optemos por evitar, en este caso, Todo de el nuevo. uso de... Bueno, primero todo de nuevo. Y lo otro, evitar el uso del enroque. ¿Ya? Porque no soy partidario, se me olvida y hay un signo por medio que nos molesta. ¿Ya? Así que vamos a usar el formato tradicional de calcular el determinante sin hacer tanto cero para evitar ese enroque. O lo otro es que simplemente desde la segunda fila la ataquemos a la primera y dejemos cómo está esa posición. ¿Ya les parece? Desde la segunda solamente amplificarla por un 5 y ya. ¿Cuál de las dos opciones les parece más viable? ¿Trabajo Esta tradicional? Ya, No, la última. amplificar. O sea, de la 2 a la 1. De la 2 a la 1, ¿cierto? Vamos a hacer todo de nuevo aquí abajito. Qué bueno que salió esto a mesa, porque si no salía, se nos olvida. Ya, comentamos que tenemos esto originalmente. Prohibido enroque, en determinante. Ojo, en determinantes, no en sistemas de ecuaciones. Vamos a la primera, desde la segunda... A ver, Patricio. Desde la segunda atacarla con un 5 positivo. Así nos queda 0, menos 5 con menos 2, menos 7, acá nos queda algo grande, menos 10, más 1, menos 9. Nos queda menos 1, menos 1, menos 2, 0, 3 y 1. Súper. Bien, entonces el tema del determinante nos queda nuevamente el 20 de base. Tenemos 0, 0. Este de acá, al ser una posición negativa, se antepone un menos, y como el coeficiente es un menos 1, ¿cierto? Aparece un determinante. Este de acá, este de acá. Nos queda menos 7, menos 9, 3 y 1, y más 0, que es el que nos ofrece la última posición. Al resolver todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda un más 1, menos con menos más, y nos queda menos 7, proveniente de esta diagonal, más 27, ¿no? 18, 27. Y todo esto partido en 20. Y esto nos da un lindo 20 partido en 20, y nos da 1. Y claramente antes nos dio 3,5. Casi cometemos un error garrafal. Patricio, yo tengo todavía esa duda del menos 1, menos 0, menos 1, no, 0 menos 1. Eso ahí me cambia a mí todos los resultados, no sé por qué. Ya, lo que pasa es que cada posición nos aporta un signo, ¿cierto? Sí, eso. Ya, entonces tenemos más, menos, más, menos, más, menos. O sea, perdón. La Más, segunda, menos, más, menos, más, menos, menos, menos. más, menos, más, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros como abarcamos la primera columna, tenemos en primera partida más 0 por todo lo demás, ¿cierto? Después Sí. tenemos menos 1 por el determinante. Ese menos 1. Ya, el menos proviene de que la posición nos ofrece un menos por la posición, solamente por la posición. Y después el coeficiente que está acompañado acá es un menos 1. Recordemos que el determinante es menos 1 y más j por el coeficiente que acompaña y el menor. Y esto en sumatoria. Esto puede ser para una fila, o sea, perdón, para una columna o para una fila. Pero lo importante acá que es un menos 1 elevado a la posición en que está, que en este caso es la posición 2, 1. Entonces nos queda menos 1, 2 más 1, potencia impar, entonces nos queda un menos 1. Por
el coeficiente que acompaña esa posición, que es un menos 1. Ah, ya, ya, bueno, Y después el menor que sale subyacente. ya. Por eso es el Cervantes. Ya, vale. Gracias. Ningún problema. Bien, hemos resuelto este asunto. Ya vamos a ver si la anotación... No, está nada que ver, al revés. Recordemos que el determinante... Ah, no. Acá está el determinante. Recordemos que acá tenemos un menos y un A sub i j, que aquí tenemos que tener mucho cuidado porque nos puede confundir con lo que es el tema de la adjunta, o bueno, mejor dicho, el tema de los cofactores. Sí, eso es lo que enredo. El cofactor cuando calculo para llegar a las juntas. Claro, en el cofactor no aparece el coeficiente que acompaña la posición, pero sí el determinante. Esa es la gran diferencia. En los Sí. cofactores no aparece la posición en que está el valor, pero en el determinante sí aparece. Ujú. Bien, Ok. hemos resuelto para X. Lo que nos faltaría ahora sería ver qué ocurre para Y y para Z. Veamos lo más rápido posible qué podemos hacer. Bien, entonces tenemos Y. ¿Qué les parece? ¿Podemos armar los más ceros posibles? Ahí se puede repetir lo que hizo para el determinante. ¿Cierto? 1 por menos 2. Podemos desde la primera atacar al segundo y al tercero de inmediato. Y nos evitamos el enroque también. 1, 2, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos? A la segunda la atacamos desde la primera con un menos 2, perdón. Y a la tercera la atacamos desde la primera con un menos 1. Bien, entonces tenemos esto de acá. Nos queda la primera intacta, 1, 5, 1, 0. Bien, tenemos menos 10 con un menos 1 es menos 11. Tenemos menos 2 con menos 2, menos 4. Después tenemos 0, menos 5 y 0, ¿cierto? Entonces, en todo este asunto nos queda partido en 20 y hacemos la lectura. Primera columna, un más, el 1 que acompaña el coeficiente y el determinante adyacente, que va a ser menos 11, menos 4, menos 5 y 0. Menos 0 y más 0, en rigor. Queda 1. Muchas gracias. Acá el compañero ya nos hizo el spoiler. Nos queda 0, menos con menos 5, con menos 4, partido en 20. Nos queda menos 5 con menos 4 es 20, con el menos 20, partido en 20, menos 1. Súper, nos arruinaron el final. Bien, ya tenemos listo lo que es Y, y aquí puede aparecer el disclaimer así como, ya, si no nos están pidiendo Kramer, ya tenemos X, ya tenemos Y, encontramos Z reemplazando en cualquiera de las tres y ya se acabó el problema. Bien, pero para aprovechar este aire de Kramer, calculemos el tercero. ¿Ya? Además de que tenemos la ventaja también, que para encontrar Z, nuevamente tenemos la virtud de poder hacer 0 debajo del 1. Y lo cual nos presenta, ya vimos, que una ventaja tremenda. Entonces, mismas operaciones, mismas. Lo único que cambia es los resultados de esta columna. Atacamos la segunda con un menos 2 y atacamos la tercera con un menos 1. Nos queda la primera intacta, 1 menos 2, 5. Tenemos 0. 4 con menos 1 es 3, ¿cierto? Ah, sí, nada que ver. 3 y después, déjale. Tenemos menos 10, con menos 1 es menos 11. Y después tenemos 0, tenemos 4 con 3, nos da 7. No, Y, ahí no es 4. perdón, es 5.
Gracias. Menos 1 con menos 2 es 2, con 3 es 5. Y finalmente, con el menos 1, 5. Y acá, menos 5. Súper. Ya estamos a puertas de terminar. Tenemos 20 y tenemos el determinante. 1. Matamos aquí, matamos acá. Aquí tenemos que tener fe. Tenemos 3, menos 11, 5 y menos 5. Menos 0 y más 0. ¿Ya? Aquí el que sea pródigo para las multiplicaciones, adelante. Si es que no, vamos a hacer un truco medio extraño. 3 con menos 5, menos 5 con menos 11. ¿Ya? A veces a mí me da flojera multiplicar, así que uso el triquiñuelas de las medias raras, que va a ser la siguiente, se las voy a explicar. No es que la adopten ustedes, sino que necesito hacer el cálculo sin equivocarme. Tenemos 5, término común. Factorizamos por 5. Este menos se queda acá, entonces nos queda menos 3. Menos con menos 11 sería más 11. Partido en 20. Entonces nos queda menos 3 más 11, eso es 8. 8 por 5 es 40. 40 partido en 20, 2. Ya hemos encontrado Z. Bien, claro. Esto hubiera salido mucho más expedito si no hubiéramos tenido... Bueno, no los culpo, fue mi culpa. No hubiera tenido el error de la primera parte, que se me olvidase de que cuando enrocamos aparece un signo menos. Hubiera salido mucho más expedito. Bien, entonces aquí hemos reforzado varias cosas. Desde primero, cálculo determinante, recordar algunas propiedades importantes. Y por último, Kramer. Ya hemos abordado 3 temas en un solo paraguas. Ahora, ¿en qué se podría dificultar en todo esto con Kramer? Que aparezcan fracciones. Ya yo no soy muy partidario de las fracciones y si queremos amplificarlas, tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que si amplificamos algo por algo, o sea, si amplificamos un determinante por una cierta cantidad, después tenemos que dividirlo. No sé si eso lo han logrado ver como tal. ¿Ya? El tema de amplificar una fila o no. ¿Ya? Eso es uno. Veamos un breve resumen de vectores. Aunque no sé si sea tan nuevo lo que vamos a ver. Lo importante acá ustedes con vectores es entender la geometría espacial que hay por detrás. Bien, acá tengo mi pequeño apunte. Vectores. Si alguien tiene duda con respecto a Kramer, ahora es su momento, antes de que cerremos los últimos 15 minutos con un resumen. Bien. En vectores, primero que todo, se adopta por notación de minúsculas. ¿Ya? Usualmente las letras mayúsculas están exclusivamente destinadas para matrices. Vectores están asociados a letras minúsculas. Usualmente un vector está definido como U perteneciente en Rn. No sé si el profe lo habrá visto de esta forma. U pertenece en Rn. A esto lo que se refiere es que este vector U posee n componentes, es n-dimensional. Es decir, posee la componente U1, U2, U3, hasta llegar a UN. Nosotros día a día, o ustedes, lo más usual que hayan trabajado con vectores hasta R3. ¿Ya? Dentro del mundo de la matemática, trabajar con Rn es muy maravilloso, pero siempre trabajar en dimensiones más complejas requiere más tiempo, más paciencia para visualizarlo. Ya, usualmente todas las cosas prácticas en los vectores está destinado a R2, que es el plano, una hoja cualquiera, y R3 está relacionado a nuestra vida real. ¿Ya? Alguien que trabaje con elementos de mecánica, por ejemplo, siempre se trabajan con vectores. De hecho, los autos deportivos en sus motores traseros tienen un motor de vectores relacionado al computador, que lo que detecta es el movimiento de la rueda, la rotación de la rueda en el espacio vectorial, y determina cuándo la rueda trasera en los deportivos tiene que rotarse internamente o externamente, y dependiendo de la curva y la inclinación que tenga este vector es cómo tiene que adaptar esa rueda. Es muy interesante el mundo vectorial, por lo cual ahora tenemos que empezar por algo básico.
Bien, uno para determinar un vector, el vector más clásico es desde el origen hasta cualquier punto, ¿ya? Por ejemplo, uno cuando habla de puntos, por ejemplo acá el punto 3,3, tiene asociado un vector indirectamente. Tiene un vector que va desde el origen hasta el 3,3 y listo, hemos encontrado un vector. Y este vector tiene varias particularidades. En su componente eje se puede hacer su descomposición vectorial. Se puede obtener la cantidad del vector en X, obtener la cantidad en el vector en Y, si es que conocemos el ángulo. Bien. O sea, si es que conocemos el ángulo y la magnitud. ¿Ya? Este vector tiene mucha información el vector. Primero, perdón, hay un bicho. Primero tenemos dirección. Después tenemos sentido. Y después por último tenemos una magnitud. Esas tres componentes es clave, ¿ya? Y lo otro, no confundan dirección con sentido, ¿ya? Usualmente la gente de matemáticas se molesta y la de física igual, cuando uno confunde el sentido con la dirección. Por ejemplo, las calles, claro, son direcciones, pero las calles tienen sentidos, ¿ya? Ese es un concepto. Y ahora si hablamos de magnitud es la distancia que hay entre cuadra y cuadra. Bien. Entonces, uno para determinar vectores hace la diferencia entre dos puntos. Por ejemplo, para determinar este vector, pongámosles U, se determinó desde el U, desde el punto, pongámosle el punto de acá, este punto P, menos el origen. Ya pongámosle P1 y P1, P0. Este es P1, punto 1, y acá tenemos el punto 0. Este vector 1 se determina como la diferencia entre 1 y P0. A su vez, uno puede relacionar esto mismo, pero en otros tipos de vectores. Por ejemplo, si por ese motivo tenemos aún este 3,3, y ahora tenemos por ese motivo, no sé, el 2,1. El vector que está conectando estos dos puntos se determina a partir de la diferencia entre ellos. Claro, tiene una importancia esto. Este vector U se obtiene a partir de D. Pongámosle ahora P2. Entre P1 menos P2. Se puede inferir que esto es el punto final menos el punto inicial, ¿ya? Esto es lo que le da el sentido, ¿ya? La dirección, este palito de acá, pero el sentido va a ser la flechita, el sentido. Entonces el punto final hace referencia a que aquí tenemos que llegar, desde acá hasta acá. Entonces así se hace la magnitud. En cambio, si nosotros por ese motivo consideramos el vector V, que va desde P2 a menos P1, o sea, tiene que llegar a P2 desde P1, es el otro vector, en sentido opuesto. Bien, esas son algunas apreciaciones desde los vectores. Y se extrapola a 3 dimensiones, la misma lógica, solamente que en 3 dimensiones ahora tenemos una tercera componente. Patricio, la diferencia del sentido con la dirección, ya entendí el sentido. La dirección sería si va a los positivos o los negativos, ¿eso? No, la dirección es simplemente el camino que los une. Ah, ya. El Ese camino que era, los une, tenía otro nombre, no, era, lo dijiste no, recién. no, es que lo otro es la magnitud. Eso, la magnitud es diferente a la Sí. dirección. Sí, que la dirección es, por ejemplo, todo esto tiene una dirección completa. Todo eso es la dirección. Por ejemplo, a ver cómo lo explico. ¿La magnitud del tamaño? Sí, la magnitud es la distancia que hay entre esos dos puntos. Ese segmento. En cambio, la dirección es que en el fondo es todo lo Esto- que, todos los puntos que están cerca en esa. Ya, Todos los puntos que traza por esa línea, infinitamente. ya, ok. Pero la magnitud es la distancia que hay entre esos dos puntos y la dirección y el sentido es para dónde apunta esa flecha. Bien, Gracias. eso es uno. Ahora, como les comentaba, uno puede extrapolar esto a 3 dimensiones, 4 dimensiones, quinta, sexta, séptima, ya se puede imaginar cualquier dimensión, la verdad. Bien, bueno, en teoría el ser humano debe ser capaz de poder ver la cuarta dimensión. Si uno pone en Wikipedia cuarta dimensión, les va a mostrar un cubo tridimensional que se mueve en el tiempo. El cómo ver, por ejemplo, el ver las 2 dimensiones es fácil, como les comentaba. Una hoja. Una hoja son 2 dimensiones. Nuestra habitación es 3 dimensiones.
Pero ¿cómo podemos ver la cuarta dimensión? Muchos teoristas dicen que la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, a medida que avanza clic, clac, clac, clic, nuestro espacio dimensional de tres dimensiones ha cambiado. Nosotros nos movemos. Entonces, en cada clic, la tercera dimensión va cambiando. Entonces, es una forma de ver la cuarta dimensión. A medida que avanza el tiempo, algo ya más imaginativo, cada vez que avanza un clic, nuestra tercera dimensión cambia de posición. Entonces, así podemos ver o interpretar de alguna forma la cuarta dimensión. Ya, pero eso ya es tema de darse 1000 vueltas en la mente. Dentro de todas estas cosas, los vectores, nosotros tenemos componentes. Ya tenemos distintas propiedades. Por ejemplo, nosotros podemos sumar vectores, podemos amplificar por escalares, pero no podemos multiplicar vectores. Eso ya está prohibido. Ya no es como nosotros que tenemos 1 por 2, 2. No, acá nosotros no podemos multiplicar vectores. ¿Ya? Sí, lo que podemos hacer es aplicar producto punto, pero el producto punto es una cantidad, es un número, no es un vector. ¿Ya? Es otro concepto por medio. Entonces tenemos propiedades de vectores. Propiedades, voy a ver si lo encuentro acá a mano. Sí, son las que pensaba. Ya, propiedades. Esto es casi la misma las propiedades de la clausura, o sea, de un cuerpo ordenado, en que existe la asociatividad, la distribuidad, pero en escalares, la suma de un elemento neutro, el inverso aditivo, y todas esas cosas. Bien, lo voy a intentar enunciar acá. U más B más W, podemos asociar cosas según nuestra conveniencia. Podemos amplificar por un escalar. Podemos sumar por un 0. ¿Qué más tenemos aquí? Distributividad con vectores. Ojo, los escalares, ¿todos entienden lo que es un concepto del escalar? Un número, ¿cierto? Sí, que multiplica otro. Súper. Entonces acá tenemos alfa U más alfa B. Y así sucesivamente. Y lo interesante, que si tenemos dos escalares dando vueltas, esto se puede intercambiar sin ningún problema. ¿Ya? Cuando hablamos de escalares, que es un número cualquiera, pueden hacer todas las propiedades que hay dentro del mundo de los números. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de suma de vectores, ¿qué es? ¿Ya? Dentro de la geometría de vectores, por ejemplo. Si por ese motivo nosotros tenemos este vector de acá llamado U, y si por ese motivo acá nosotros tenemos el vector llamado V. Ah, por Dios. V. Uno puede decir, ah, ¿sabes qué? U más V. No, con otro color. No. U más V va a ser el vector W. Es el vector que hay entre medio de estos dos vectores. No, eso es la resta, perdón. La suma es la suma ponderada de ambos componentes que vendría siendo esto acá. Así. Si fuese la resta, aquí le ponemos W. Si fuese U menos V, ¿se recuerdan lo del U menos V? O sea, el tema de las posiciones. Aquí lo que hace es U, el punto final, menos el punto inicial. Se puede ver de esa forma, para comprenderlo de mejor forma. Entonces, sería el vector que está constituido entre estos dos lados. Si fuese V menos U, sería el vector que está acá. ¿Ya? En un futuro, lo más probable es que ustedes van a ver proyecciones, que van a ser los vectores que nacen desde las proyecciones. ¿Ya? Y ahí parece mucho el tema del producto punto. Bien, algo que no hemos hablado, discutido, es la magnitud. ¿Cómo nosotros obtenemos la magnitud de algo? ¿Ya? Usualmente esto está ligado con la distancia euclidiana, el nombre real, pero uno lo puede resumir a Pitágoras. Esto acá indirectamente es un triángulo rectángulo. Ya, si nosotros conocemos esta cantidad, podemos saber esto de acá. Pero a veces no siempre es así. Uno, para calcular la magnitud de un vector, se nota por las dos barritas. Bueno, depende de la literatura igual, que lo dejan solamente con una rayita. Ya yo soy del partidario de las dos rayitas, que hace referencia a norma. ¿Ya? Norma es magnitud. ¿Ya? Yo asocio solamente las barritas solas a absoluto. ¿Ya? Aunque los vectores pueden estar relacionados. Esto es lo interesante. Los vectores pueden estar relacionados solamente al eje X. Entonces tenemos vectores lineales y su distancia, claro, es el valor absoluto.
Y la norma de un vector está dado por cada componente al cuadrado. ¿Ya? Espero que se entienda que U sub 1 corresponde a la componente 1 del vector U y el U sub 2 corresponde a la componente 2 de ese vector. Bien, si queremos conocer la distancia entre dos vectores, por ejemplo, la distancia entre U menos B corresponde a la diferencia entre las componentes, U1 menos B1 al cuadrado más U2 menos B2 al cuadrado. Y esto está dado así. Y así podemos calcular normas. Pero ojo, esto está en 2D. Si fuese 3D, lo voy a hacer con un lápiz rojo, es que nosotros le agregamos, por ejemplo, la tercera componente al cuadrado. Y en el caso de que acá tengamos una tercera componente, vendría siendo U3 menos B3 al cuadrado y cerramos raíz. Y así hemos agregado una tercera componente. Existen relaciones más teóricas, que en donde aparecen las sumatorias, ¿ya? Pero vamos a hablar un poco de ello rápidamente. Claro, antes de hablar de las sumatorias tenemos que hablar... ¿Han visto sumatorias en cursos anteriores? Antes de meter la pata. No, Me parece que no. Ya, entonces no voy a meter la pata. Ya. Bien, entonces, vamos a hablar lo que es el producto punto rápidamente. El producto punto es... ¿Cómo explicarlo? Es una magnitud, simplemente es una magnitud, ¿ya? Que tiene una relación muy poderosa con el coseno en ángulo. Bien, el producto punto se define. Ya, aquí no sé cómo el profe lo habrá definido, pero por ejemplo, el producto punto entre U y W corresponde a la ponderación, no en rigor, la multiplicación entre cada componente de los vectores. Es decir, si U se define como U1, U2, U3, y W se define como W1, W2 y W3, corresponde a la multiplicación de cada uno de ellos, es decir, U1 y así sucesivamente. U3 por W3. Es la ponderación de cada uno de ellos. Bien, claro, es una cantidad, ¿ya? Pero nos revela información, ¿ya? Esto se lo voy a dejar al profe porque, como introdujo, yo voy a llegar hasta el tema del ángulo. Bueno, quizás les dé el spoiler de lo que ocurre después. Esto de acá nos permite hacer muchos cálculos, muchos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos calcular la norma de un vector a través del producto punto? Si nos damos cuenta, esto de acá es componente por componente, ¿cierto? Y aquí la norma es componente al cuadrado más componente al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno puede decir, pero oye, la norma ahora se define como la norma de B como el producto punto consigo mismo. Pero ojo, bajo raíz. Bajo la lógica anterior, bueno, usemos U para que se entienda. U sería la norma, o sea, sería la raíz del producto punto de U con U. Esto en rigor, ¿qué sería? Producto punto de U por U. Ah, sería U1 al cuadrado. U1 por U1 más U2 por U2 más U3 por U3 más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. Y todo esto bajo raíz. Entonces, la norma que habíamos visto a través de la raíz se relaciona con el producto punto, pero consigo mismo y bajo raíz. Bien, esas son una de las propiedades. Bueno, existen otros tipos de propiedades, por ejemplo, primero que todo, la norma entre dos vectores sí o sí tiene que ser positiva. Dos, la norma es conmutativa. La amplificación por un escalar es indiferente
alfa u por b es lo mismo que alfa u por b. ¿Qué más tenemos que se me olvida? Y bueno, este sí cumple algo importante, la distributividad en vectores, pero claro, bajo el alelo del producto punto. Tenemos u por b más w, entonces sería el producto punto de u, producto punto b, más u, producto punto w. ¿Ya? Aquí hay que ser enfáticos con esto, por ejemplo. A mí me encanta hacer referencia a que es un producto punto más o menos gordito. ¿Ya? Para dar a entender que es producto punto. Bien. Esto es importante. Y no existe la asociatividad. ¿Ya? U, producto punto, B, producto punto W. No tiene sentido, puesto de que esto de acá es un valor. Entonces, no necesariamente el producto punto entre estos dos dé el mismo valor o el mismo resultado como vector. Entonces, esto es un vector por un escalar. ¿Ya? Ojo, recuerden que el producto punto es un escalar, un resultado escalar. Bien. Y finalmente, vamos a hablar de las normas, que lo hablaba anterior, pero sus propiedades. Ya, bajo la lógica anterior, como las normas miden magnitud, en esencia, la norma de un vector per se tiene que ser positivo. Después, si nosotros tenemos un escalar involucrado con el vector, el escalar sale como positivo. Esto se debe a que cada componente está al cuadrado, bajo una raíz. Al factorizar sería alfa al cuadrado por todo lo demás, bajo la raíz. Y al sacar un elemento desde la raíz a raíz de un cuadrado, aparece lo que es un valor absoluto. Bien. Y aparece algo de las desigualdades, la desigualdad triangular, pero bajo las normas. Bien, si nosotros tenemos la suma de dos vectores, esto es lo mismo que menor o igual a la norma de cada uno de ellos. ¿Qué otra norma me falta? Existe una última propiedad, que si no me equivoco tiene el nombre de Cauchy-Schwarz. Aquí mi memoria me falla, pero lo más probable es que tenga título de ese nombre, que relaciona el producto punto. Y aquí nos dice que es el producto, la norma, no, el valor absoluto, ahí sí. Claro, el valor absoluto entre el producto punto de dos vectores es menor o igual a la norma de cada uno de los vectores. Ya esas son algunas propiedades. Claro, acá lo tengo. Dice Cauchy-Schwarz. Cauchy, se escribe Cauchy, para aquí el curioso. Cauchy-Schwarz. ¿Ya? Y este compadre Schwarz, en cálculo multivariado, tiene un teoremazo que las derivadas de orden superior cruzadas son iguales. Teorema Schwarz. Ya, pero eso es de recursos. Y por último, ya para cerrar todo esto, el profe lo más probable es que le haya introducido el concepto del ángulo entre vectores. Nosotros podemos tener un vector v y un vector v, u y v, y entre medios existe un ángulo. Y hay algo que se relaciona de una forma potente. Producto punto, norma y ángulo. Que es lo siguiente. El producto punto entre dos vectores es igual a la norma independiente de cada uno de ellos por el coseno del ángulo. Ya este es un teoremazo. Una propiedad impresionante. ¿Lo Ahora, puedes repetir, Patricio? Perdón. sin ningún problema, es el producto punto entre u y v es igual a la norma independiente de cada uno de ellos en producto por el coseno del ángulo. ¿Es igual al coseno del ángulo? No, es el producto punto es igual a la norma de b por la norma de u Ah, por el coseno del oh, ángulo. Por ya. el coseno del ángulo. Y esto acá nos revela mucha información. Por ejemplo, ¿todos saben el comportamiento del coseno? No. Ya.
Y la función coseno es una función trigonométrica que varía entre menos 1 y 1. Y dependiendo del ángulo que tenga entre medio, aquí por favor si estoy hablando en chino me avisan, que por ejemplo, en 0, en el ángulo 0 parte desde el 1, cuando pasa por pi medio es 0, cuando pasa por pi es menos 1, cuando pasa por 3 pi medio es 0, y cuando pasa por 2 pi es 1. Entonces aquí tenemos 0, pi medio, pi, 3 pi medios, y 2 pi. Este es el coseno del ángulo. Coseno de un ángulo. Entonces, nosotros, a través del concepto del coseno y a través del concepto del producto punto, nosotros podemos inferir mucha información. Por ejemplo, dos vectores, lo voy a poner acá, dos vectores son perpendiculares si el ángulo, bueno, valga la redundancia lo que voy a decir, si el ángulo es pi medio, ¿ya? Pi medio es lo mismo que 90 grados. El tema es que el coseno de 90 o de pi medios es 0. Eso quiere decir, dos vectores son perpendiculares si el producto punto es 0. Uno puede rescatar información valiosa solamente sabiendo esto. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando su producto punto es 0. ¿Y por qué se justifica? Por esta relación. Porque el ángulo 90 es 0 en el coseno. Entonces 0 por esto nos da 0. Entonces nos dice que para que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto tiene que ser 0. Bien. En un futuro, después en otro curso, en cálculo diferencial multivariado, cuando vean derivada direccional, otro tema, un poquito más alejado, aparece de nuevo este de acá, este compadre. Y nos permite saber de forma clara cuándo la derivada direccional es máxima y cuándo la derivada direccional es mínima. Me acuerdo porque Mate 3, que antiguamente llamado así, me fascina también. Eso es uno. ¿Qué más tenemos de las propiedades del producto punto? No, porque después ya nos pasamos a producto cruz. Hasta ahí habíamos llegado igual en la clase. Claro, es que eso estoy... Bien, hasta aquí nomás tengo para comentarles de vectores. Les debo ejercicios de vectores claramente para la próxima semana. Pero, como les comentaba, me había hecho una idea, mala idea que me hice, de que iban a haber espacios vectoriales y yo en mi mente, sí, espacios vectoriales, les voy a pasar cosas. No. Pero sí les puedo pasar espacios vectoriales de un punto de vista fácil. Y ustedes sí los vieron. ¿Vieron lo que fueron los vectores canónicos? Sí, Sí, JK. sí, nombró eso. Los vectores canónicos son la definición más básica de los vectores según el espacio. Por ejemplo, ustedes tienen el vector 1,0 y el vector 0,1 para R2. Ustedes tienen el 1,0, el 0,1,0 y el 0,0,1 perteneciente en R3. Y aquí les voy a hacer un spoiler para más adelante en el curso. Estos vectores canónicos forman una base de R3, o sea, R2 y R3. Base se entiende por los elementos suficientes y necesarios para poder generar un espacio. Por ejemplo, estos dos vectores son capaces de generar todo R2. ¿Pero cómo? Por ejemplo, si yo necesito formar el 2 y el 3, ¿cómo lo puedo formar a red de los vectores canónicos? Ah, pues fácil. 2, 1, 0, más 3, 0,1. Y listo. Esos dos vectores son capaces de formar todo el espacio de R2. Si por ese motivo queremos el 1, 2 y 3, ¿se puede armar con los vectores canónicos? Claro, son capaces de formar todo lo que puedan. 1, 1, 0, 0, más 2, 0, 1, 0, más 3, 0,0,1. Y listo. Esos tres vectores fueron capaces de formar el vector 1, 2, 3. ¿Ya? Por algo los elementos canónicos son elementos potentes porque son capaces de generar todo el espacio. Pero ahora yo les voy a introducir algo que más adelante les va a hacer clic. Nosotros podemos conocer todos los vectores canónicos que queramos sin necesariamente saberlos de memoria. ¿Cómo?
Si nosotros tenemos un vector cualquiera de R2, x, y, podemos obtener su base. ¿Pero cómo? Esto es lo mismo que consideremos x, 0 más 0, y. Factorizamos por x en el primero. Factorizamos por y por el segundo. Y voilà. Hemos rescatado los vectores canónicos. Para el x, y, z. Misma lógica. Factorizamos, o sea, separamos esto como 3 sumas. Y cada uno de ellos los factorizamos por x. Factorizamos por y. Factorizamos por z. Y voilà. Hemos rescatado los vectores canónicos. Ahora, alguien puede decir, Pato, ¿y esto se puede llevar a algo más crazy? Por supuesto. Ustedes pueden encontrar, bueno, no lo voy a llamar vectores canónicos. Con esto cerramos. Ahora sí lo vamos a llamar base canónica. ¿Ya? Estos vectores que hemos encontrado son elementos base de cada espacio. Pero, ¿qué pasa con el espacio de las matrices? Nosotros podemos considerar el espacio de las matrices cuadradas. A, B, C y D. Esto es lo mismo que A, 0, 0, 0, más 0, B, 0, 0, más 0, 0, C, 0, más 0, 0, 0, D. Esto es un D al final. En cada uno de ellos factorizamos por su respectiva componente, 1, 0, 0, más B, 0, 1, 0, 0, más C, 0, 0, 1, 0, más D, 0, 0, 0, 1. Hemos encontrado la base que genera todo el espacio de las matrices. Boom. Así que cuando les toque la clase de espacios vectoriales y el profe les pregunte ¿cuál es la base canónica de las matrices? Fácil, profe. 1, 0, 0, Voilà. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Listo. Van a decir aquí son puros genios, por supuesto. Son todos genios. Ya chicos, yo con este final estrepitoso doy cierre a la ayudantía. Si alguien tiene duda, consulta, adelante. La guía de vectores la vamos a ver desde la otra semana. Yo les debo dos cosas. Primero, el ejercicio de vectores que ya van a ser la próxima semana y juntar el Dropbox que les comenté. Voy a hacerlo el sábado. O sea, yo mañana defiendo y me pierdo. Y ya el Ya. sábado retomo mi vida. Así que ahí retomo lo pendiente. En el mismo link en donde está en aula, el link de la ayudantía, por debajo está el link de Dropbox. Voy a intentar subir material semana a semana. Ujú. Gracias, Patricio, y que te vaya súper bien mañana. Muchas gracias. Ya chicos. Ya pues, Estaríamos- muchas gracias. Buena suerte, Suerte, mañana. Patricio. Concentrado Suerte nomás ahí. mañana. Y Muchas voilà. gracias. Gracias. Muchas gracias. Que vaya bien. Buenas noches. Gracias. Chao, Que chao. estén muy bien. Chao, chao. Chao Patricio, suerte mañana, dale con todo.